Gracias por acompañarnos a una misión más de esto que es Gracia de Gracia. Esperemos que les guste lo que he preparado el día de hoy con la gracia de Dios. Antes de comenzar, hermanos, el estudio que nos compete el día de hoy, me gustaría comentarles que, primero que nada, quisiera aclarar un poquito un punto que es muy importante, que, bueno, platicando con un hermano que estimo mucho, el hermano Salvador, hermano Chava, usted sabe que me refiero a usted, platicando con él, caímos en cuenta que en el estudio anterior, en el mensaje anterior, hubo algo que quizá es necesario que aclare un poquito, porque obvié, desgraciadamente di por entendido que todo el mundo entendía, valga la redundancia, a lo que me refería en esa parte de Génesis 6 en donde Dios en su palabra nos dice que los hijos de Dios, al ver las hijas de los hombres, pues eran muy hermosas, se mezclaron, ¿verdad? Y tuvieron ahí pues una corrupción, ¿verdad? Se convirtió en una corrupción, una desobediencia de estos ángeles. Y yo les comenté en su momento que los ángeles caídos habían tenido una relación con las hijas de los hombres, y que por eso es que después surgieron los Nephilims. La palabra nos da luz para esto, pero al yo referirme a los ángeles caídos, yo obvié que ustedes ya entendían que no me refería yo a los ángeles caídos que en un inicio habían apoyado a Satanás en cuanto a la rebelión que tuvo Satanás de derrocar a Dios, ¿verdad? De ponerse en su lugar. Esos ángeles que nos dice la palabra, que fue un tercio de ángeles que apoyaron a Satanás al tratar de hacer ese, vamos a decirlo así, golpe de estado, ¿verdad?, contra Dios. Y pues bueno, fueron enviados a la tierra, ¿verdad?, como dice la palabra. Sin embargo, hubo otro grupo que la palabra nos da luz para saber que se les llamaba los vigilantes, que su tarea principal era, pues como su nombre lo dice, ¿verdad?, vigilar a la humanidad para que estos pudieran hacer lo que Dios les había mandado que hicieran. Sin embargo, estos ángeles son a los que me refiero como ángeles caídos, porque al final era otro grupo que se llamaban los vigilantes, pero si bien es cierto, se rebelaron igual, desobedeciendo a Dios, haciendo algo diferente al propósito por el cual fueron hechos, que era vigilar, y pues de cierta manera también se convirtieron en ángeles caídos, ¿verdad? Entonces quisiera aclarar esto, hermanos, y vamos a iniciar poco a poco, ¿verdad?, viendo pasajes de la Biblia que nos van a llevar a entender esta idea, para poder entender realmente a qué me refería en ese momento, ¿verdad? Me voy a tomar unos 5 minutitos para poder aclarar esto, y después vamos a comenzar ya, entonces ahora sí, con el estudio que el día de hoy tenemos preparado. ¿Les parece? Entonces, Isaías 14, versículos 13 y 14. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí, pues bueno, la palabra es muy clara, nos está narrando la situación en que Satanás quería ser como Dios mismo, quería derrocarlo, ¿verdad? Y más adelante la palabra nos dice que un tercio de ángeles se le unieron para rebelarse en contra de Dios y derrocarlo, convertirse Satanás en el Dios mismo. La palabra nos dice también más adelante que pues Dios lo venció y lo envió a la tierra, ¿verdad?, quitándole la potestad que tenía, quitándole pues el propósito por el cual había sido hecho, y pues lo mandó simple y sencillamente a la tierra, completamente excluido del cielo, ¿verdad? De cierta manera ya estaba él comenzando su condena. Sin embargo, este ángel y el grupo de ángeles que habían sido ya pues sacados del cielo, caídos, tenían una función, y ellos se habían revelado violando el propósito por el cual habían sido hechos. Pero estos no son de los ángeles caídos a los que yo me refería. Más adelante, si vamos al libro de Daniel,
libro de Daniel, y vamos a ir al capítulo 4. En el capítulo 4 habría que ir al versículo 13 y 14 y vamos a dar la lectura. Dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Más adelante, en ese mismo capítulo, en los versículos 23 y 24, vemos cómo el profeta Daniel pues le da la interpretación de este sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor estaba siendo pues sentenciado a pasar una prueba fuerte, ¿verdad?, que Dios le estaba enviando. E iban a ser 7 años viviendo como animal en todo sentido, ¿verdad?, con garras, vello, comiendo lo que los animales comían y sin poder hablar. Pero bueno, ese es un tema que compete al estudio del libro de Daniel. Sin embargo, yo quise leerlo, esta fracción de la palabra, porque en esos 23 y 24 una vez más se menciona a estos vigilantes, ¿verdad?, que tienen como función precisamente eso, lo que su nombre dice: vigilar que la humanidad cumpla con lo que Dios les mandó hacer, ¿verdad?, nos mandó a hacer a cada uno de nosotros. Si bien es cierto, estos vigilantes han estado y siguen estando, ¿verdad?, desde el principio de los tiempos hasta la actualidad, pero quise leer esta parte porque a final de cuentas, en un inicio, cuando fue la creación del hombre y de la mujer, había vigilantes también en la tierra, y ellos pues tenían que precisamente verificar que se cumpliera lo que Dios había dicho que la humanidad iba a hacer. Sin embargo, ellos pues fallaron, ¿verdad? Se rebelaron contra Dios y se convirtieron también en ángeles caídos, que al final de cuentas es a los ángeles a los que yo me refería. Si vamos ahí al libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el primer libro, Génesis 6, del 2 al 4, dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Pues bueno, es muy claro, hermanos. Aquí la verdad es que está hablando de esos hijos de Dios, a los que en el original hebreo se refiere como Benei Ha Elohim, que esta expresión se utiliza en el hebreo original únicamente cuando se están refiriendo a los ángeles como hijos de Dios, no a los creyentes. Para referirse a los creyentes hay otra expresión, pero en este caso, Benei Ha Elohim es la expresión que está siendo utilizada en este versículo, lo que nos deja muy en claro que se está refiriendo a los ángeles. A esos ángeles que tenían como tarea vigilar a los hombres, pero como vieron la belleza de las hijas de los hombres, pues cayeron, ¿verdad?, y se rebelaron contra Dios. No como los otros se habían rebelado ya en el sentido de que querían hacer un golpe de estado, sino se rebelaron en el sentido de desobedecer, como lo hicieron Adán y Eva, ¿verdad? Y como lo hacemos nosotros cada vez que pecamos y que le fallamos a Dios. A esa rebeldía me refiero. Sin embargo, pues bueno, ellos eran seres celestiales y Dios pues no les tuvo la misericordia, que valga la redundancia, gracias a Dios a nosotros sí nos tuvo. Entonces, hay un canon, hermanos,
de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que es mucho más grande que el de nosotros. En ese canon viene un libro que, sin el afán de invitarlos a leerlo, ¿verdad? Sí es importante que ustedes sepan que ese libro es el libro de Enoch. Hace mención un poquito más profunda de estos vigilantes de los que les acabo de hablar. Entonces, este libro no fue incluido en el canon que nosotros tenemos, a pesar de que venía dentro de los códices de la Septuaginta, ¿verdad? Que la Septuaginta, ya sabemos, los que hemos llevado el estudio los viernes, que es ese canon que en su momento fue traducido al griego y estaba en el original hebreo, ¿verdad? Entonces, como estos libros, hay otros también muy interesantes de historia universal, antropología, de arqueología, de otro tipo de materias, ¿verdad? Que nos pueden enriquecer el aprendizaje. Por ejemplo, leer libros escritos por Tertuliano sería muy interesante también para enriquecer, si no esta, algunas otras lecciones de la palabra de Dios. Otra persona que también es interesante leer es Flavio Josefo, que a pesar de que él no era cristiano, es uno de los historiadores reconocidos a lo largo de toda la historia por la veracidad de sus artículos y de sus escritos, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que tratemos de conocer un poquito más para poder enriquecer la enseñanza, ¿verdad? No es que la Biblia no sea suficiente, claro que la Biblia es suficiente y basta, pero para poder muchas veces entender un poquito más, es necesario profundizar para que nos puedan enriquecer esta sabiduría, ¿verdad? Este aprendizaje o esta enseñanza que Dios quiere que tengamos. Y ya para terminar con este tema, hermanos, quisiera que leyéramos Mateo 22:30. Y dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pues bueno, esta lección de la palabra nos da luz para saber que los ángeles pues no están hechos ni para casarse, ni para entregarse a otras personas, ni para reproducirse, ni mucho menos. Quizá este fue el motivo por el cual estos vigilantes, al ver la belleza de las mujeres y al ver que el ser humano no tenía a lo mejor esos dones espirituales, pero de cierta manera la maldad que ya había aquí en este mundo los corrompió también a ellos, y pues simple y sencillamente le fallaron a Dios y pues se llegaron a las mujeres de los hombres. Amén. Entonces vamos a dejar este tema y vamos a iniciar ya de una vez por todas con el tema que nos toca el día de hoy. Pero no sin antes, hermanos, explicarles un poquito nada más de las tres posturas que existen, para evitar que en un futuro a lo mejor alguien pudiera pues rebatirles, ¿no? La primera postura es que los reyes o poderosos no se debían mezclar con los plebeyos o los débiles. Pues aquí simplemente es, hermanos, que a final de cuentas las personas que tienen poder no podían mezclarse con los débiles, es decir, los poderosos de aquel tiempo no podían mezclarse con los humildes, ¿verdad? Y los pobres. Esta teoría pues por sí sola cae, ¿verdad? Hemos visto cantidad de veces que hay personas que no son de la realeza, que se casan con la gente de la realeza, y sin embargo pues no les cae maldición de que sus hijos tengan necesariamente una malformación o que vayan a ser de algún tipo en especial, ¿no? Si sucede es simple y sencillamente porque ellos no están bajo la gracia de Dios, los dos, y pues nada más. Eso es una postura que realmente ni vale la pena mucho ahondar en ella. La segunda es que la simiente pura de Set no debe mezclarse con la simiente de Caín. Aquí prácticamente, por lo que estamos viendo, es que esta postura dice que esos Nefilim nacieron de la mezcla de los hijos de Set y los hijos de Caín, o descendientes de Set y descendientes de Caín. Esto tampoco es válido, hermanos, porque en ninguna parte de la Biblia hasta ese momento dice que un ser humano no puede
relacionarse con otro. Es decir, hasta después del diluvio Dios ya puso pautas y mandamientos en cuanto a qué simiente debía o no mezclarse con qué simiente. Entonces, esto es debido a que muchos piensan que la simiente de Set era los hijos de Dios, en ese versículo que vimos de Génesis 6, y los hijos del hombre eran la simiente de Caín. Pero pues la verdad es que ya vimos eh, cómo podemos darnos cuenta fácilmente sin analizar nada, sino nada más conociendo el idioma, a qué se refiere la palabra al decir hijos de Dios e hijas de los hombres. Y la tercera, bueno, que fue la que comprobamos, que los ángeles no podían mezclarse con los humanos. Esto es porque ellos tenían una tarea en especial y no debían faltar a su propósito. Sin embargo, pues faltaron a su propósito, y ahí es de donde viene esta doctrina. Amén. Entonces vamos a continuar con el estudio del día de hoy, ahora sí. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Todo creyente sabemos que nuestro mejor termómetro es Israel. Israel es el pueblo con el que Dios va a terminar de trabajar. Él estuvo trabajando durante 69 semanas que el profeta Daniel nos indicó. Sin embargo, entramos en la era de la gracia, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo vino a abrir, ¿verdad? Y Él mismo va a venir a cerrar en su momento. Y a partir de que Él lo cierre, va a comenzar a correr el tiempo de la semana número 70, que esta semana es una última semana que Dios va a trabajar con su pueblo, con Israel, para poder venir por ellos, es decir, atraerlos hacia Él y poder que sean salvos. Amén. Entonces vamos a hablar de este indicador, que es muy importante, el cual pues lógicamente involucra al pueblo de Israel. Y este indicador es las guerras. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo en Mateo nos indicó que íbamos a ver guerras, a escuchar rumores de guerras, que iban a venir pestes, que iba a venir hambre, que iban a venir muchas cosas. Sin embargo, hay muchos hermanos creyentes que están diciendo que en cualquier segundo puede ser ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no puede ser cierto, hermanos, porque faltan cosas de cumplirse. Y sabemos todos que la palabra se cumple al 100%. Entonces, es necesario que se cumplan estas tres guerras, que es muy importante porque cada una de ellas nos marcan una pauta en el tiempo final. Y es necesario que se cumplan para ahora sí realmente poder decir que ya estamos en el fin. Amén. Entonces vamos a empezar con el estudio de esta primera. Va a ser una serie de 3 estudios. Hoy vamos a comenzar con la primera, que es la guerra del Salmo 83. Este Salmo 83, hermanos, es un salmo que escribió Asaf. Asaf era un músico que vivía en los tiempos del rey David y todavía alcanzó algo de los tiempos del rey Salomón. Y este cantante o músico también tenía pues el don de profecía. Era un profeta a la vez que tenía el talento de cantar, pues tenía el don de profetizar. Y pues él tenía en ese momento que escribió el Salmo la visión de que Israel iba a pasar por un problema muy grande, ¿verdad? Una guerra en la que iba a tener muchísima desventaja y pues él está pidiéndole a Dios que intervenga, ¿verdad? Que no lo deje desamparado a Israel, porque se iba a enfrentar a una cantidad de enemigos demasiado grande, de tal manera que estaba en una desventaja pues igualmente enorme, ¿no? Entonces le pide a Dios que lo ayude y lógicamente Dios en su visión le está diciendo que lo va a ayudar y que lo va a ayudar por medio de la naturaleza, es decir, por medio de factores del medio ambiente, y va a vencer Dios a estas naciones. Sin embargo, hay muchas personas, muchos creyentes, teólogos,
que dicen que a final de cuentas esta profecía no puede ser cierta porque no puede ser posible que 6 millones de personas, que es casi la cantidad de personas que tiene el pueblo de Israel, pues vayan a vencer a 170 millones de personas, que sería más o menos la cantidad de personas o de gente que estarán involucradas en este conflicto contra Israel, ¿verdad? Entonces la verdad es que pues ellos dicen que no es posible, sin embargo todos los creyentes sabemos que no hay nada imposible para Dios. Ahora, por qué nosotros no solo sabemos, sino, digo, no solo creemos, sino sabemos que es un hecho de que esto va a suceder? Primero que nada, porque nunca había habido una guerra en contra de Israel en la que se hayan confabulado tantas naciones, ¿verdad?, para atacarlo. Y pues bueno, mucho menos las que están mencionadas todas en conjunto, ¿verdad? Número dos, porque todas las naciones que mencionan están precisamente alrededor de Israel. Todas las naciones mencionadas en el Salmo están completa y totalmente alrededor de Israel. Y el tercer punto, que es algo muy importante, si analizamos todas esas naciones que están alrededor de Israel, pues todas ellas profesan por religión el Islam. Entonces, sabemos que el Islam tiene animadversión por el cristianismo, y pues lógicamente es un indicador muy claro, ¿verdad?, de que sí es algo que va a suceder. Ahora, no es la primera vez que Israel está en un problema con una desventaja tan grande, ¿verdad? Sabemos que han sucedido otras guerras contra Israel en la que también estaba en una desventaja muy grande, y sin embargo con la intervención de Dios pues no hay nada imposible, ¿verdad? Además, este salmo nos permite ver que será Dios quien los vence. Realmente no es el pueblo de Israel, sino Dios es el que los vence por medio de la naturaleza. Entonces, de manera natural, vence sobrenaturalmente a todas las naciones que atacan a Israel. Esta es una de las guerras que es necesario que acontezcan antes del fin, ¿verdad? Eh, Muy seguramente esta guerra tendría que suceder antes del rapto, porque hay otros datos que vamos a ver en el siguiente estudio, que es el de Ezequiel 38 y 39, el análisis de esa guerra, que nos dejan ver que esta guerra del Salmo 83 tiene que suceder antes de que sea el rapto, con toda seguridad, ¿verdad? Por lo que esta es una de las señales contundentes que tienen que pasar, que aún no han pasado, y que no es posible que nuestro Señor Jesucristo venga y arrebate su iglesia sin que suceda esto, ¿verdad? Entonces, pues es importante analizar todo esto, hermanos, y yo quisiera pasarles una breve explicación, ¿verdad?, de cuáles son las naciones que menciona la palabra de Dios y cuáles son las naciones que actualmente están representadas por esas naciones que tienen los nombres de aquel tiempo. Amén. Entonces vamos a ver eh, esta otra parte de este estudio. Miren, me gustaría que leyéramos esa parte del Salmo, porque si lo leemos todo, pues la verdad es un salmo bastante bonito. Sin embargo, pues nos compete mucho en este caso esta guerra, que está contenida, si bien es cierto, en los versículos 5, 6, 7 y 8. Y fíjense, dice así: ¿por qué se confabulan de corazón a una contra ti? Han hecho alianza las tiendas de edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gabel, Amón y Amelec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos.
sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah. Y bueno, pues aquí hay cosas interesantes. Bueno, está primero pues el hecho de que los hijos de Lot que se mencionan son Moab, Edom y Amón, que son pues los hijos que la palabra de Dios nos indica que son los hijos de Lot. Otro dato importante es, por ejemplo, Asiria, que está ahí arriba, ¿verdad? Entre Turquía, Siria, Irak. Yo puse el puntito ahí pegado en la parte casi norte al final del territorio de Siria. Sin embargo, pues bueno, el radio de influencia de esa tribu, ¿verdad? De esa gente, pues abarca parte de Turquía, casi una tercera parte, toda la parte norte de Siria y una gran parte norte de Irak también. Pues ese es un punto importante. Otra cosa muy importante también es que hay quienes dicen que al momento de mencionar a los agarenos, pues muchos lo toman como que es Egipto, pero la verdad es que esa es una mala interpretación de la palabra, porque si bien es cierto podemos ir a Primera de Crónicas 5:10 y ahí nos podemos dar cuenta que realmente los agarenos son ubicados ahí al norte de Jordania. Dice ahí, por ejemplo, 1 Crónicas 5:10, y a los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Entonces, esa parte, precisamente del norte de Jordania, era la región de Galaad, y sigue siendo la región de Galaad. Pero bueno, pues es una parte importante de otras cosas que podemos sacar. Sin embargo, lo que yo quería es que vieran ustedes, territorialmente hablando, cómo colinda la frontera de cada uno de estos países que van a atacar a Israel, colindan con la frontera de Israel. Y además, pues que bueno, todos ellos son de la ideología del Islam y que tienen, como ya lo mencionamos anteriormente, animadversión contra los cristianos y contra todo lo que tiene que ver Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, hermanos, pues bueno, este fue nuestro estudio del Salmo 83, nuestra primera guerra de las tres que platicamos en un inicio. Y con esto, pues bueno, nos podemos dar cuenta que este es uno de los sucesos importantísimos que van a afectar a Israel y que por ende a nosotros como creyentes en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, pues también nos compete. Ya para terminar, me gustaría solamente terminar leyendo Mateo 24:6 y 24:34. Dice la palabra: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La intención, hermanos, no es que tengamos temor ni que nos preocupemos, ni mucho menos, sino al contrario, que sepamos en qué momento del tiempo final estamos y que nuestros ojos estén puestos en Cristo, ¿verdad? Y viendo al pueblo de Israel, lo que suceda con ellos, porque eso nos compete, ya que pues es el indicador de que en qué momento de la historia final estamos. Que Dios los bendiga, muchas gracias y los espero para la siguiente emisión de Gracia de Gracia.